Son las 8:34. Continuamos con los comentarios. Buenos días, Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Y como siempre, inicio con la palabra de Dios. Colosenses 3, 13, 14. Sean comprensivos con los demás y perdonen a todo el que lo ofenda. Recuerden que el Señor nos perdonó y así debemos perdonar nosotros. Y sobre todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. El amor es el vínculo perfecto. Nunca odio, nunca venganza, ni nunca ofensa. Miren, señores, el pasado sábado se hicieron las elecciones de la Asociación de Cronistas de Arte, Emelín Valdera, que iba en una plancha única, fue elegida presidenta de Acroarte, y ahora las expectativas están en que de ahora en adelante podamos seguir consolidando ese gremio, seguir desarrollando una serie de actividades importantes. La acompañan José de Laura como vicepresidente, César Dalmací, secretario general, Samir Saba, secretario de Finanzas, Elvira Lora, secretaria de Educación y Cultura, Hansel García, secretario de Relaciones Públicas y Protocolo, Eugenio Pérez, secretario de Asuntos Internacionales, Claudio Concepción, secretario de Asuntos Regionales, y Aridio Castillo, secretario de Asuntos Sociales y Recreación, en lo que es... Y es verdad que el otro grupo está creando otra asociación. Eso dicen, no lo han anunciado todavía públicamente, pero parece que sí, que están en eso. ¿Y por qué no sentarse, Eury? Bueno, se trató. Siempre pasa eso. Pero ya lo han anunciado, Eury, ya ha salido en los medios, ya es público. Ha salido extraoficialmente, pero oficialmente no lo han anunciado, pero parece que va a ser así. Lo importante es que... Están muy activos. Pasó esta elección ya. Emelín es una veterana cronista, hizo una gestión extraordinaria del 17 al 19 y lógicamente contribuirá a consolidarlo, y la filial de Santiago, Marilyn Ventura, en Nueva York, Andy Salas, y en Florida, de Yarin Erasme, también tienen un compromiso y un reto, y yo creo que lo van a cumplir a cabalidad, y lo importante es seguir desarrollando lo más posible la institución en beneficio de sus miembros, en beneficio de los artistas, en beneficio del espectáculo, en beneficio del premio, desarrollar un plan unitario, comprensivo, posible y trascendente. Y yo creo que Emily tiene toda la capacidad, calidad y confianza para lograrlo y desarrollarlo. Así es que nuestras felicitaciones a este equipo. Como siempre, estoy al servicio de ellos en función de lo que entiendan conveniente para consolidar cada vez más a la Asociación de Cronistas de Arte, Acroarte. Por otro lado, miren, la crisis económica que ha generado el COVID, yo he reiterado que va a tener más consecuencias más duras, más difíciles, más complicadas que las mismas sanitarias. Ya van alrededor de 4.000 muertos en la República Dominicana, y evidentemente eso duele mucho, ese es un golpe muy fuerte. Pero dependiendo de cómo nosotros manejemos la situación económica, podría generarse en la República Dominicana una exclusión en un primer momento, una disminución de la capacidad de la gente poder encontrar los alimentos para vivir o tener condiciones de vida para vivir, y por tanto situaciones difíciles que podrían provocar también una gran cantidad de víctimas en la República Dominicana fruto de la crisis económica. ¿Cuál ha sido uno de los principales golpes que nos ha dado el COVID? Al cerrar la economía implica la desaparición de las empresas. El empleo es uno de los elementos fundamentales para usted generar riquezas, porque sin empleados en las diversas áreas, usted no puede poner a producir una industria, un sector, y por tanto el hecho de que el COVID haya golpeado tan duramente a las empresas ha provocado el incremento del desempleo extraordinariamente. Solamente en Santiago, el presidente de la Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago, nuestro amigo Sandy Filpo, informó que de los que ellos tienen registrados, de las empresas que tienen registradas, alrededor de 150 empresas han quebrado, han cerrado en el caso de Santiago. Y estoy diciendo de las que están registradas, porque muchas empresas no están registradas y tal vez esas más duras que nadie, porque las están registradas, generalmente cumplen con todas las pautas que implica las leyes empresariales de la República Dominicana, pero hay una gran cantidad de empresas que tal vez por una serie de situaciones están en elementos especiales, generando empleo, generando riqueza, pero tal vez no legalizadas del todo. Lo que, como siempre hemos dicho, tal vez el número podría ser el doble o el triple. Esto implica que todas esas empresas que se cerraron provocaron un incremento del desempleo.
llevaron a muchas familias dominicanas a no tener posibilidad de ingresos o a dificultársele sus ingresos para poder subsistir. Y de acuerdo a una evaluación del Banco Central, en el año de la pandemia se perdieron alrededor de 80,000 empleos, según el Banco Central. Que siempre, ¿verdad?, las cifras oficiales, cuando se trata de este tipo de cosas, hay que sumarle un poquito más de tal vez algunas que no han sido todavía computadas, porque reitero que estos son datos oficiales en función de empresas registradas, pero tal vez el monto la cantidad es muchísimo mayor. 80,000 empleos en una sociedad como la dominicana es un golpe muy fuerte, es un golpe muy duro. Por eso estoy diciendo desde el principio, y más ahora que sé que ya las 5 comisiones que creó el presidente Luis Abinader están con las propuestas, y creo que varias ya la han depositado al Poder Ejecutivo, al presidente de la República, que en breve, supongo, deberá estar reunido con su equipo económico para delimitar cuál va a ser el plan de emergencia. Porque yo creo que lo que se amerita ahora es un plan de emergencia. Se ha hablado de modificar el presupuesto, pero eso es simplemente un problema formal, porque usted puede modificar el presupuesto y a final de cuentas no tener capacidad para invertir o tomar las medidas correctas y necesarias en este tiempo. Yo reitero que las medidas correctas y necesarias en este tiempo tienen que ir en una orientación triple. La primera es apoyo a las pymes, apoyo a esas empresas o que han quebrado o que están a punto de quebrar. Porque a mí me da la impresión de que si las cosas siguen como van, aquí se va a producir un quiebre generalizado de pymes, pequeñas, medianas y microempresas. Esas 150 de Santiago se van a multiplicar por mucho en el país y eso es aumento del desempleo, eso es aumento de la pobreza en la República Dominicana, aumento de la marginalidad y de la posibilidad de que muchas familias no tengan capacidad ni posibilidad de conseguir ingresos para subsistir. Entonces, la primera orientación, desde mi punto de vista, es que el gobierno vaya en auxilio de las pymes. Se anunció un plan a final del año pasado, a principios de este año, que desde mi punto de vista ha sido muy inefectivo. La muestra más clara, porque uno vive tratando con personas que están en eso, es que una gran cantidad de recursos que el Banco Central destinó para que los bancos lo prestaran a las pymes no se han prestado, por una cosa de lógica elemental. Esas pymes están en una situación difícil cuando van a pedir un préstamo, y si usted no tiene capacidad para pagar, usted no pueden pagar, ¿qué es lo que lo va a prestar? Que en eso los bancos, entre comillas, pueden tener razón, pero si el gobierno destinó esas facilidades del encaje legal para que sean prestadas a las pymes y no se les preste, entonces no se ha cumplido nada. Y yo quisiera, ojalá, que las autoridades, el Banco Central o quien sea, haga una evaluación real de los 40 o 50 mil millones que se han destinado para las pymes, a ver si es verdad que se le han prestado. Y yo le aseguro que si se ha prestado un 10% es mucho. Un 10% es mucho. No tengo pruebas concretas, pero por lo menos tengo el feedback de la gente que va, porque son muy pocos. El feedback. Son muy pocos las empresas, por lo menos de la gente que uno conoce, que han ido a solicitar un préstamo especial en este tiempo, que se lo hayan dado. Muy pocas, pero bueno. Por eso, reitero que esta es la primera orientación que tiene que tener el gobierno. La segunda tiene que ser los subsidios focalizados, efectivos, para, sobre todo, la gente que está más golpeada en medio de la crisis. Es decir, los subsidios sociales en temporadas como esta, nos dicen las normas elementales de la economía, tienen que acrecentarse, no ni disminuirse ni eliminarse, es acrecentarse. Muchos dirán, bueno, pero el problema es que no hay recursos. Claro que hay recursos porque estamos cogiendo préstamos para muchas cosas y estamos tratando de implementar. La emergencia implica que usted tiene que garantizar, así como se compraron millones de vacunas para que sobraran, para que no faltara, ¿verdad? Para que pudiéramos recuperar la economía rápido. No es lo mismo, Eury. Bueno, yo creo que es lo mismo. Digo, tú acabas de decir millones de vacunas para que sobraran, para que no faltaran. ¿Cómo es la vaina? O sea, para que hubiera suficiente y la gente no fuera a quejarse de que no hay vacuna y no nos podemos vacunar. Entonces, en esa misma orientación es que yo digo que debe tenerse para los subsidios. Es decir, cuando tú necesitas que la gente pueda pasar esta situación, es que tú tienes que reforzar los subsidios en vez de quitarlo o en vez de
suspenderlo, en vez de disminuirlo. Por el contrario, esta es la época y la temporada de aumentar esos subsidios. Lógicamente, muchos dirán, pero el problema es que tiene que ser focalizado. Claro, siempre tiene que ser focalizado. Toda la vida, o sea, no puede ser a lo loco. Porque si tú eso es lo que se está manejándose, porque los subsidios comenzaron. Tienes que saber. Los subsidios comenzaron con la misma pandemia. Jonathan, estás diciéndolo. Dime, adelante. No digo yo que los subsidios comenzaron con la misma pandemia, y subsidios especiales. Todos sabemos que tiene un costo para la economía y en este momento ha sido un costo basado en préstamos. Es un balance, un rejuego permanente porque no estamos en una situación normal de la economía. Yo reitero, Jonathan, que hay que hacer un esfuerzo extraordinario, así como se hizo el esfuerzo para las vacunas, para mantener los subsidios, para buscar los recursos, porque esa es la garantía de que no haya una gran cantidad de gente, no solamente que baje de su categoría social, sino que pueda morir por falta de subsistencia, de alimentos, una serie de cosas elementales. Entonces, ¿cómo tiene que hacerse? Para eso hay planes específicos y le han dado resultados muchísimos. Así como buscamos visión y orientación para desarrollar el asunto de las vacunas o el asunto de los préstamos o el asunto de la ayuda a áreas específicas de la economía, zona franca, lo que fuese. En esa misma orientación, desde mi punto de vista, debe ir el hecho de aumentar los subsidios. Claramente dirigidos. Si no vamos por eso, vamos a tener serios problemas. Porque, oigan esto, lo más importante de todo esto es que hay que mantener la tranquilidad, la calma y la paz social y política. Y una situación de conmoción social nos va a perjudicar a todos. Entonces, es mejor prevenir que tener que lamentar. Y la tercera orientación, desde mi punto de vista, es un pacto claro y preciso entre gobierno, sector patronal y sector laboral. Porque todos tenemos que aportar sacrificio en esto. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso de los trabajadores están, y es lógico, que después de 2 años sin aumentar el salario mínimo y fruto de la realidad, es conveniente, es cierto, aumentar el salario, pero ese aumento del salario no puede ser a costa de que usted vaya a quebrar o aumentar el quiebre de empresas que no podrán pagarlo. Entonces, el sector laboral tiene que tener un poquito de conciencia frente a esto. Lo mismo que el sector patronal. Por eso yo digo, los niveles de aumento de salario tienen que ser en función de la realidad de los diversos sectores de la economía por la situación. Antes podría ser generalizado, perfecto, ahora no. Y ahí el sector patronal tiene que también jugar un papel. Hay sectores, y eso se evalúa en función de la cantidad de impuestos, de una serie de elementos, que podrían aportar un poquito más en términos de ayuda a sus empleados. El gobierno tendría que ser un mediador importante frente a esto, pero tanto el sector laboral como el sector patronal, el sector de los productores, de los empleadores, tienen que tener conciencia de que lo más conveniente en este tiempo es un pacto entre todos, donde haya un ganar-ganar para todos. Sabemos cada quien va a tener que aportar un sacrificio para que la sociedad y la economía funcionen de la mejor manera. Esa, desde mi punto de vista, es la mejor orientación para un plan inmediato de ayuda a la sociedad, a los sectores más empobrecidos, que podamos garantizar que no aumente más el desempleo, ni aumente más las situaciones difíciles que llevan a que muchas personas sean cada vez más marginadas. Ojalá el gobierno pueda tomar esta orientación. Cambio y fuera.